amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a platicar acerca de factores de la improductividad. Es un tema relevante no únicamente para nuestra vida laboral, sino también para nuestra vida personal. Por eso considero que es un tema muy importante para cada uno de nosotros. Pero más allá de ver los factores de la improductividad en las personas que nos rodean, vamos a analizarlo desde nuestro propio concepto y yéndonos al interior de nosotros mismos. Uno de los factores de la improductividad es la ausencia de mí. ¿Y qué significa la ausencia de mí? El no estar en el aquí y el ahora. Necesitamos tener claridad y no estar en la loca de la casa. La loca de la casa es un término que utiliza Santa Teresa de Jesús, que nació en España en el año de 1515, y ella en alguna de sus analogías hablaba de la taravilla del molino, donde decía que los molinos, al estar moviéndose, hacían un ruido constante, y es un ruido que te distraía en lugar de enfocarte a lo que estaba sucediendo con el molino. Y ella hace este comparativo y menciona esa analogía de la loca de la casa, donde dice que nuestra mente está en esa ausencia de atención. Y siempre hay una vocecita dentro de mí que está hablando y hablando y hablando, y a esto se le llama la loca de la casa. Es aquella que va para allá, va para acá, nos dice, nos comenta y nos cuestiona, y siempre está en funcionamiento. Y si nosotros prestamos la atención a la loca de la casa, siempre vamos a estar en esa distracción atencional. Es muy importante que tengamos presencia, que estemos en el aquí y el ahora para tomar decisiones, para enfocarnos al trabajo, enfocarnos a lo que estamos haciendo. La loca de la casa tiene que ver también con parte de esta imaginación, de este pensamiento, de esa voz interna que nos habla del pasado y del futuro. El pasado nos recuerda todos los momentos buenos, malos, todo lo que está sucediendo, lo que nos ha sucedido en la vida, y eso obviamente es una distracción. ¿Por qué? Porque nos hace llegar a un momento del pasado que quizá no sea necesario recordar, o no sea necesario en el tema que estamos trabajando. Cuando volamos hacia el futuro, estamos fantaseando igual. Estamos en una fantasía de la loca de la casa, donde nos está diciendo qué sucederá, cómo sucederá, y si pasa esto, y si pasa esto otro, y nos mete a un concepto de miedos, temores o de juicios donde no sabemos qué va a ocurrir. Y nos olvidamos de estar aquí y ahora, que es lo único que existe. Y es lo único que requiere de toda nuestra atención, nuestra concentración, y que es lo único que requiere de todos nuestros sentidos. Disfrutar el momento, disfrutar lo que hacemos, percibir lo que hacemos, escuchar los sonidos que hay a nuestro alrededor, disfrutar la comida que estamos ingiriendo, disfrutar a las personas que hablan con nosotros. Y bueno, pues hay que cuidar muchísimo esta parte de la loca de la casa, no dejar que invada nuestra mente, alejarla y concentrarnos en el aquí y el ahora, y estar en presencia total cada vez que hagamos alguna actividad. Otro de los factores de la improductividad es la dispersión atencional. Son esos momentos donde estamos realizando alguna tarea y nos distraemos con el celular, con el WhatsApp, estamos viendo lo que está sucediendo alrededor, qué persona pasó, qué persona habló, y estamos en todo y en nada. No nos concentramos en un enfoque claro de lo que estamos trabajando, y nuestra capacidad de percepción empieza a volar y estamos entrando en esa dispersión atencional. Una recomendación es que cuando tengamos que hacer alguna tarea, cuando tengamos que tomar decisiones, tenemos que respirar profundamente, concentrarnos, estar en un lugar tranquilo, si podemos escuchar una música relajante, y enfocarnos a qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, qué resultados esperamos y qué pasos debemos de seguir. Y en ese momento concentrar toda nuestra atención en el tema. Tratar de que nuestro celular lo dejemos aparte, evitar las distracciones de las personas, de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Un factor más de la improductividad es
la parte del foco atencional. Foco atencional hacia lo que estamos haciendo, tener claridad de qué queremos, hacia dónde queremos llegar, cuál es el objetivo y cuál es el resultado que esperamos del tema que estamos abordando. Y en ese foco atencional, nuestra mirada debe estar concentrada en el tema. No cambiar de temas, no, si buscamos información en algún medio, debemos de evitar el irnos hacia otros elementos y únicamente concentrarnos en el único tema que nos está llevando a la tarea. No perder ese foco atencional con otros temas que quizá digamos, bueno, esto me va a servir después, o esto no lo sabía, o qué interesante es este comentario que está saliendo en YouTube o en Google, etc. Debemos de enfocarnos únicamente al elemento o a la tarea que tenemos que trabajar. El estrés es otro de los factores de improductividad. Cuando las personas están en un estado de estrés, eso obviamente te va a generar una tensión que te va a dispersar y que te va a inhibir en tu concentración. Debes de cuidar estar relajado, tranquilo y claro en lo que buscas hacer y en el objetivo que pretendes alcanzar. Evita el estar en momentos de tensión, de estrés, de problemas que te están aquejando. Evita el estar pensando en tus problemas personales, laborales, etcétera, o en temas que tienes que resolver o en la próxima junta que tienes que preparar. Tienes que concentrarte únicamente en el factor que estás llevando a cabo. Esto funciona para tu vida personal, para tu vida laboral, en todos los puestos, en todas las áreas, y obviamente estos factores de improductividad son los elementos que no te permiten llegar al resultado de tus objetivos. Hay otro elemento que puede tomarse también como un factor de improductividad y se llama el eterno adolescente, donde el eterno adolescente tiene vivencias más que experiencias. Las experiencias se dan en la medida que tú te das a ellas, que tú te entregas a cada experiencia. Y en estas experiencias, el hacer un proyecto, el preparar un informe, el preparar una estrategia, eso tiene que ser una vivencia, algo que te llena realmente, que te está apasionando, y no vivir en el eterno adolescente. ¿Qué es el eterno adolescente? Es la persona que tiene toda esta dispersión atencional, que está preocupada por las cosas que le satisfacen más que la pasión de lo que tiene que hacer. Y en esas cosas que le satisfacen puede llamarse dinero, puede llamarse sexo, alcohol, algunos otros elementos. Y el eterno adolescente está siempre pensando en el juego, en el parloteo, en el fantaseo, y eso no le permite enfocarse y trabajar directamente en algún proyecto. El imaginario es otro de los elementos que debemos de cuidar. ¿Qué es el imaginario? El imaginario son todos los elementos que viven dentro de nosotros y que nos inculcaron desde nuestra concepción. Desde que nacemos, en las primeras etapas de nuestra vida, nos van llenando de elementos que forman parte de nuestro imaginario. Un ejemplo es cuando nos dicen el coco. ¿Qué es el coco? Y todos le tenemos miedo al coco cuando somos niños y nos imaginamos el coco y todos tenemos una percepción del coco. Pero realmente, ¿qué es el coco? ¿Existe el coco? Es algo que no existe, que no sabemos, pero forma parte del imaginario colectivo y que forma parte de nuestras creencias y que al final de cuentas nos llevan a pensamientos o se nos inculcan ciertas creencias que no van a ser productivas en nuestra vida y que simplemente son situaciones del imaginario. El imaginario tiene 3 elementos que son básicos para que se pueda dar. Uno es el fantaseo, otro es el parloteo y otro es la queja. ¿Qué es el fantaseo? Son todas esas fantasías de lo que puede ser, no puede ser, de lo que hubiera sido, de lo que no hubiera sido en el pasado, si yo hubiera hecho, si no hubiera hecho.
y es ese fantaseo que juega junto con la loca de la casa y que nos tiene distraídos y nos tiene siempre nuestro pensamiento disperso. El segundo elemento, que es el parloteo. El parloteo es hablar, hablar, hablar sin sentido, decir, quejarse, generar juicios y estar hablando de temas y brincar de un tema a otro y estar en ese parloteo o en ese momento de hablar sin sentido, del chisme, del hablar por hablar, hablar sin sentido y sin una base. Otro de los elementos del imaginario es la queja. Cuando nos quejamos de todas las cosas, nos quejamos de cómo vino vestida una persona, de lo que está haciendo otra persona, de cómo se están dando ciertas circunstancias, del futuro del país, de qué está haciendo el gobierno, de por qué mi trabajo no es el ideal, por qué mi jefe es así, por qué mi compañero no hace esto, y traemos una queja tras otra, tras otra, tras otra. Y todo esto son juicios que empezamos a generar en nuestra mente y que nos dispersan la atención. La dispersión atencional es uno de los principales factores de la improductividad. El imaginario y la loca de la casa son elementos que van a jugar en nuestra contra y tenemos que cuidar esos elementos y saber controlarlos. Cuando llegue a nosotros la loca de la casa, la vocecita que nos está hablando y hablando todo el día, debemos de cambiar de chip, debemos de empezar a enfocarnos, olvidar lo que dice la loca de la casa en nuestra mentecita, esa voz que escuchamos, dejarla a un lado y reenfocar el tema, reenfocar nuestra mente hacia lo que estamos haciendo. El imaginario, olvidar todos esos temas, todas esas circunstancias que nos han dado a través de la historia y únicamente tener un sentido crítico de lo que hacemos, por qué lo hacemos y tener que generar credibilidad. Pero nosotros debemos de tener la capacidad de poder hacer juicios positivos y correctos, tomar lo mejor de cada circunstancia y de cada persona. Los juicios no siempre son lo mejor. Los juicios es adelantarse a algo que quizá no es. De ese tema hablaremos en otro de los videos y platicaremos acerca del juicio y de las creencias. Espero que les haya gustado este tema y hay que cuidar muchísimo el enfoque, la productividad bajo el sentido del estar aquí y ahora. Muchas gracias.